bendiciones. Ustedes no se imaginan el bombardeo ahora con todos estos aparatos de todo el país, la conmoción que causa el que estemos celebrando, creo yo, la vida de gente. Entonces decíamos, bueno, pero ayer que fue abrumador para quienes estuvimos, y hoy como viene siendo, tenemos que decir algo, aunque es muy difícil decir algo más allá del testimonio de lo que fue la vida de mi hermano, de manera que es también como soltar la palabra, porque en el entretanto, qué cantidad de anécdotas también de enseñanzas, de suerte que yo solamente quería tratar de romper un poco el hielo y ampararme en el nuestro para ver cómo podemos continuar con esta ceremonia a la vida de un ser. Muchas gracias a todos por venir, muy amables, pero además por compartir y hacer parte pues, de este sentimiento colectivo de tristeza en este momento, pero pues también de regocijo de tener la historia compartida con mi padre, de las enseñanzas de los que vivimos con él físicamente y de los que de muchas maneras viviremos dentro de las lógicas construidas, dentro de las historias que se van a hacer gracias a sus enseñanzas. Yo quisiera rememorar un momento solamente aquí en este espacio, porque si debiese hablarte de mi papá, primero tendría que decir que era mi papá. Porque claro, es decir, aquí habría que pensar en lo coyuntural y en lo estructural, por supuesto, si vamos a hablar de él, y la primera cosa es que mi papá me llevaba cuando yo estaba en el colegio y me miraba los dedos a ver si tenía las uñas largas, y le tenía miedo a que cuando las tenía largas me las cortaba con una navaja, así con la navaja. Entonces yo me cortaba las uñas con el corta uñas para evitar que mi papá me las cortara con la navaja. Íbamos al colegio porque nos llevaba efectivamente al colegio, porque estaba muy preocupado de comprarnos unos juegos en donde hicieran pensar, digamos. Estaba muy preocupado de los juegos, jugábamos, mi papá es el papá de las cosas que se comparten con los papás, con las bicicletas, con aprender a manejar, con montar caballo, con esas cosas que se aprenden con los papás. Entonces, antes que todo, era un papá, así, y teníamos eso, se los quería manifestar. Pero sin duda, Henry, además de papá, es un sujeto absolutamente constructor de realidades. Creo que los que lo conocieron y los que han tenido referencias de él saben que hacía parte de algo muchísimo más allá que de su cuerpo, de su ser. Por eso, claramente, mi papá no es una persona que hubiese habitado su cuerpo y estuviese pendiente de su cuerpo y hubiese muerto con su cuerpo. En cualquier caso, sus luchas son luchas profundas, largas. Un sujeto que absolutamente convencido de la naturaleza humana, de la legitimidad de la solidaridad humana, de la pertinencia de reconocernos humanos en cada uno de los gestos, de los movimientos. Alguien que siempre estuvo pensando en las personas a las cuales se oponía el mundo. Mi papá efectivamente era un sujeto que pensaba y que hubiese querido evocar no solamente palabras bonitas y políticamente correctas. O sea, mi papá reivindicaba las putas, mi papá reivindicaba los ñeros, mi papá reivindicaba. La gente no reivindicaba, y él militaba en eso,
en poner de manifiesto la naturaleza humana, en que todos los aspectos y toda la gente que estaba, por eso la lógica de autodeclararse desplazado como una militancia del desplazamiento, es del desplazamiento conceptual, del desplazamiento económico, del desplazamiento de toda índole. Ese era el sujeto que hoy pues estamos acompañando. Luego que pensábamos de las militancias, no sé de cuántas militancias, pero absolutamente de las convicciones absolutas. Luego que fue responsable con las cosas que pensaba hasta el final. Creo que parte de sus convicciones fue que muriera en un hospital público, y creo que en la lucha por lo público, en la lucha de sus convicciones, asumiéndolo hasta el final, no necesariamente porque creyera que eso estaba bien, justamente porque había que transformarlo, pero había que transformarlo desde adentro, y por eso además se murió, porque estaba bastante convencido de esas cosas. Con mis hermanos, con Carlos y con Raúl, no hemos hecho otra cosa que amar a mi papá profundamente en nuestras contradicciones como hijos. Estamos absolutamente orgullosos de sus enseñanzas y muchísimas gracias por venir, muy amables a personas. Carlos, el segundo, y soy hijo, yo soy ingeniero mecánico y comencé a hacerlo desde niño porque, como me decía Ernesto, nosotros, mi papá siempre nos compraba juegos así por el estilo, y mi papá llegaba de los trabajos de campo que él hacía y siempre traía cosas que hoy día que sé que son piñones y que son partes de máquinas que en ese momento para mí eran fascinantes, y entonces decidí desde muy niño ser ingeniero mecánico, y con eso me quedé. El problema entonces es que yo estaba tan fascinado con eso que yo no me di cuenta de todo lo que ahora estoy viendo hoy. Solamente hasta ahora es que me di cuenta con todos ustedes que lo que para mi papá era todo lo social y lo político, que yo no lo percibí tanto. Yo sé que mi papá trabajaba en petroleras, pero era sindicalista, pero yo estaba concentrado en todas las fotos que hacía mi papá, que traía mi papá de los arreglos que él hacía, de sus máquinas impresionantes que él arreglaba y todo eso. Y con eso fue con lo que yo me quedé. Y desde el principio siempre estuve fascinado. Entonces para mi papá era mi héroe. Y no podía dejar de irme. Entonces siempre me gustó con lo que él hacía. Y que se estudiara en el colegio en el que él estudió y hacer todo lo que él hacía. Y de pronto por eso fue que después no percibí tanto la importancia de lo que él hacía en sus actividades sociales. Solamente ahora es que me di cuenta el montón de gente que le reconocía lo que él hacía. Él nunca se dejó ayudar, como dice Ernesto, no nos dejó arreglar los dientes, no se dejó hacer los arreglos de mejor calidad de vida. Él no quería, simplemente se sentía mal. Entonces para nosotros se convirtió en un problema que queremos que él estuviera mejor, pero no podíamos porque él no permitía que él estuviera mejor que otra persona. Y solamente es hasta ahora que voy a darme cuenta de eso, de la importancia que yo voy a tener. Y solo espero que se tiene adelante me perdone. Yo, pues ya mi hermano, mis sobrinos han hablado, y todos ustedes conocen la calidad de persona que era mi hermano Henry. Una persona comprometida políticamente con todas las personas oprimidas, desplazadas, afectadas por esta sociedad en la cual vivimos. Pero también hay que recordar que era una persona que amaba profundamente la naturaleza,
paz, un medio ambiente. Algo que comparto que este partido toda la vida con mi hermano fue el amor profundo por los animales. Yo adoraba a los animales y sufría por el maltrato animal. Eso no solamente era el compromiso con las personas, con la sociedad, sino también con los animales, con la naturaleza. Y en lo personal, pues tuve la fortuna de tener dos hermanos, mi hermano Henry y mi hermano Edgar, profundamente amorosos, no solamente con el resto de las personas, sino conmigo. Mis hermanos me criaron a mí, me sostuvieron, me pagaron, me alimentaron, me dieron todo. No puedo hablar solo de Henry, sino tengo que hablar de Edgar, porque Henry y Edgar fueron mis papás y fueron mis hermanos. Hermanos que no solamente enseñanza, sino amor, amor. Yo no me puedo quedar sin hacer alguna mención especial a la vida de Henry, porque yo, además pues, de ser la mamá de sus hijos, fui su compañera de causas en cierta época, y por eso en este momento para mí, y sé que para Henry le hubiera gustado que esto más que todo fuera un acto político, porque él, sobre todo Henry, era un ser político, y era un orgullo para él ser un hombre de izquierda. Por eso agradezco al compañero Rigo que vino a traernos un saludo del M19, así como sé que otras organizaciones también le están dando su saludo, porque murió un combatiente, murió un hombre de causas, un hombre que ante todo le dejó a mis hijos el mensaje de dignidad y de lucha que debe tener el pueblo. Por eso yo creo que para él el mejor homenaje es hacerle un reconocimiento a su causa política y seguir su ejemplo y seguir en sus luchas. Por eso para mí es un orgullo haber sido en algún momento su compañera y seguir siendo siempre su compañera de luchas. Muchas gracias a ustedes. Perdón, yo soy la prima de Igual. Tuve la oportunidad de compartir el día antes, unas horas antes de que falleciera con él. Y dijo algo que yo quiero saber. Dijo que lo mejor de su enfermedad era haberse dado cuenta que durante toda la vida tuvo todas esas personas alrededor de él y que nunca se dio cuenta cuánto lo amaban, que todos se habían portado tan bien con él, que hasta ahora les mencionaba el inmenso amor que todos ustedes sentían por él y que eso había sido lo mejor de su enfermedad. Gracias. Nosotros éramos muy jóvenes, pero muy jóvenes, con Edgar, con Henry. Me acuerdo que Ernesto tendría por ahí un año, cuando un teórico nos enseñó que el problema de todo proceso revolucionario, el problema central es la tierra.